Cuando uno revisa los números históricos del movimiento al socialismo en estos 12, 13 años, se encuentra con porcentajes realmente contundentes, ¿no es cierto?, que prácticamente lo ponían en un sitial de inalcanzables. Hoy como que la sensación ha ido cambiando. Los números, si bien continúan siendo favorables para el partido de gobierno, ya no se muestran tan contundentes. Un 52% lo último en el 2014, para volver al recuerdo más inmediato. Y hoy los porcentajes que se van barajando, si bien la verdadera encuesta será el 20 de octubre, pero hay porcentajes que hablan de un 35, de un 37, 38% a favor del MAS. ¿Coincide usted en que el movimiento socialismo viene en bajada en ese sentido? Y si es así, ¿a qué se debe? En las encuestas que están mostrando al MAS en torno al 36, al 39, 40%, al segundo en torno al 20, 25%, al tercero en torno al 8 y 11%. Cuando uno eso lo convierte en votos válidos, se traduce en que el MAS está cerca del 48%. Que no es el 52. Sí. En verdad nosotros el 2014 sacamos 61%, pero las encuestas, el Deber sacó una encuesta faltando una semana el año 2014 y nos daba 51%. Y el resultado fue en verdad 61%. Es decir, la encuesta no traduce la totalidad del voto real, se acerca, por supuesto hay que tomarlo en cuenta, pero siempre el MAS ha tenido un voto escondido, un voto en el closet, digámoslo así, que aparece el último día. La pregunta es, ¿va a ser 6% o va a ser 9% o 10% como fue el año 2014? Y tenemos todavía estos días para buscar el apoyo y acercarnos a la votación histórica del 61% que obtuvimos el 2014. ¿Hay un desgaste, sí, en el movimiento socialismo? ¿Se reconoce eso desde el partido de gobierno? Es posible que más que desgaste, como cumplimiento de ciertas fases de nuestro proyecto, pero hemos renovado y aún nos falta completar la fase más importante, que es las industrias para Bolivia, para Santa Cruz, 40 fábricas de litio en Potosí, en Oruro, las fábricas de acero aquí en el departamento de Santa Cruz, las fábricas de la petroquímica, público-privada alrededor de los complejos de IPFB, garantizar que los jóvenes tengan el trabajo necesario una vez de que salgan del bachillerato o de la universidad. ¿A qué cree usted que se debe este desgaste? Porque estamos viviendo con el movimiento socialismo años históricos en cuanto a la bonanza económica y dicen que cuando el ciudadano tiene dinero en el bolsillo está feliz. Ahí hay un contraste, ¿no es cierto? Los años más gloriosos en cuanto a la economía, jamás se ha administrado tanta plata. Y por el contrario, a 13 años el movimiento socialismo con una bajada que no deja de llamar la atención. No, yo creo que en los siguientes días se va a definir esta votación y nosotros estamos esforzándonos por lograr esa votación histórica que nos acerque nuevamente a los 2/3. Yo creo que las encuestas lo que sí muestran es que hay un claro ganador que se va a ganar en primera vuelta. Lo que está poniendo en duda las encuestas es que si tendremos los 2/3 en la Asamblea. Hasta ahora tenemos la mayoría absoluta. ¿Usted duda de tener los 2/3? Como viene la mano. Le puedo garantizar que tendremos mayoría absoluta en el Senado, la mayoría absoluta en diputados, y dependiendo de lo que hagamos esta semana, nos vamos a acercar a los 2/3. Está complicado llegar a los 2/3, pero nos vamos a esforzar. Una cosa importante, y eso lo sabe el pueblo boliviano: todo gobierno, independientemente del que gane, necesita mayoría absoluta en el Congreso. Porque sin mayoría absoluta del Congreso se vuelve un gobierno muy débil. Carlos Mesa el 2003, Siles Suazo el 1985, el presidente peruano recientemente. Ejecutivo por un lado, legislativo por otro lado, ese es un gobierno débil. Un buen ejecutivo, el que sea, pero con mayoría, al menos mayoría absoluta en diputados y senadores, va a garantizar un gobierno fuerte, y nosotros nos esforzamos para que seamos ese gobierno fuerte con mayoría en ambas cámaras. ¿Usted califica como gobierno débil aquel que no logra la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en este caso hablando de Bolivia? Otros califican eso como equilibrio al momento de gobernar. Mire el equilibrio que logró Carlos Mesa el 2005, lo sacaron del gobierno porque el legislativo hacía una cosa y el ejecutivo andaba en otra.
Mire, el equilibrio del presidente Siles Suazo, el año 1985, le quitaron un año de gobierno porque tenía el Parlamento en contra. En Bolivia, un gobierno que no tiene la mayoría en el Congreso es un gobierno muy débil y es un gobierno que se puede esperar que no va a durar toda su gestión. Perfecto. Ayer, 10 de octubre, vicepresidente, una fecha histórica para Bolivia, 37 años de la recuperación del Estado democrático, después de tiempos de dictadura, con mucho dolor para todos los bolivianos. ¿Coincidirá usted conmigo en el sentido de que no hay mejor cosa que vivir en un Estado de democracia, ¿no es cierto? El 21 de febrero 2016, 21F, que muchos dicen tanto ruido le hace al movimiento al socialismo, hubo una consulta, se le preguntó algo al país y los ciudadanos respondieron. ¿Fue una expresión de democracia el 21F? Y si fue así, ¿por qué no se la respeta? Por supuesto que todo referéndum es una forma de participación democrática. Y el referéndum se cumplió. El referéndum estableció que no se modificaba un artículo de la Constitución. Ese artículo se lo mantuvo. Sin embargo, la misma Constitución, parte de los acuerdos que se lograron en el año 2009, en su artículo 11, la misma Constitución, refrendada por el referéndum, establece que hay un conjunto de derechos, los derechos humanos, que si son acordados por convenio internacional, están por encima de la propia Constitución. Entonces ahí hubo un conflicto constitucional, un referéndum que dice una cosa, un artículo constitucional que dice otra cosa, y cuando hay confrontación de artículos constitucionales hay un dirimidor, un árbitro, que se llama Tribunal Constitucional. Y fue el Tribunal Constitucional que en el ámbito de la Constitución definió cuál de las dos opciones había que tomar. No fue el gobierno, no fue Evo ni Álvaro, sino fue el tribunal, que la misma Constitución dice, oigan, cuando la Constitución muestre elementos contradictorios, el tribunal es el que dirime. ¿Fue un error llevar adelante el referéndum? Porque ¿para qué pregunto si después voy a buscar otra alternativa, otra salida basada en los derechos humanos y voy a olvidar lo que se consultó y lo que es peor para la opinión pública, voy a olvidar el resultado de esa consulta? Yo siento que el error no estuvo en el referéndum, porque es un hecho democrático. El error estuvo en el momento en cuando hacer el referéndum. Habíamos ganado con el 61%, la gente nos había dado 4 años para que gobernemos, y preguntarle ese rato si nos daba un nuevo plazo fue algo fuera del sentido común. Yo siento que el referéndum debía haberse hecho el año pasado, 2018, una vez habiendo completado la mayor parte de nuestra gestión, y decirle al pueblo boliviano, oigan, bolivianos, ya hemos llegado hasta acá, ¿qué opinan? ¿Continuamos o no continuamos? Y yo creo que la falla, el cálculo político de haber hecho el referéndum el 2015, cuando en verdad había que haberlo hecho el 2018. Ahora, después del 21 de febrero, después de este referéndum, al menos 4 paros cívicos, se habla de movilizaciones en distintos puntos del país. En Santa Cruz el pasado viernes un cabildo que muchos han calificado de contundente por la respuesta ciudadana. Ayer cabildo también en la ciudad de La Paz, el cabildo en Cochabamba. ¿Qué lectura el movimiento socialismo de este escenario que se viene a tan pocos días de las elecciones? Bueno, en el caso de La Paz y de Cochabamba, porque el cabildo de Santa Cruz tiene otra lectura, se trata casi de la fin de campaña de fuerzas opositoras. Básicamente eso era tanto en Cochabamba como en La Paz, y han adelantado su cierre de campaña. Y tienen derecho, es parte también de los derechos democráticos que están en la Constitución. En el caso de Santa Cruz tiene otra lectura. Yo no los colocaría en el mismo nivel, porque en el caso de Santa Cruz no fue un cierre de campaña de un partido, fue mucho más, fue la expresión de sectores medios, de un descontento, de un malestar, que hay que saberlo entender, recoger la enseñanza y plantear soluciones. ¿Fue exitoso el cabildo que se realizó en Santa Cruz? Por supuesto. En cuanto al espíritu, al objetivo que se había anunciado de ese cabildo, porque una de las diferencias en cuanto a otras reuniones y convocatorias cívicas que se dieron también a los pies del Cristo Redentor es que en esta oportunidad no
había presencia política, por lo menos ese fue el principal objetivo que tuvo el Comité Cívico y el presidente Luis Fernando Camacho. No queremos políticos en el escenario, este es un cabildo de la gente. ¿Usted coincide con eso? ¿Cree que se logró eso? Todo cabildo siempre tiene un ámbito político y yo de hecho siento que en el cabildo también los cruceños han ido a ver cómo va a estar las peleas políticas en las elecciones subnacionales, quiénes van a ser candidatos y qué fuerzas, cómo estaba la correlación de fuerzas para las elecciones subnacionales del siguiente año, para gobernación y para alcaldía. ¿Usted cree que hay un trasfondo en ese cabildo que tiene que ver con elecciones subnacionales? No es lo central, pero estaba también presente ese elemento. Lo central del cabildo es un malestar. Eso es lo central. Pero luego también están presentes otros elementos políticos y liderazgos que están pugnando. Acuérdese lo que le digo, anótese esto. 11 de octubre, Día de la Mujer, y mandamos nuestro saludo muy respetuoso a todas las mujeres del mundo y de Bolivia, pero el Cabildo también definió tendencias y posibles candidaturas para marzo del siguiente año. ¿Asustó al MAS el Cabildo en Santa Cruz? Todo lo democrático no asusta, sino enseña. Nosotros nos enseña valorar en su justa dimensión qué está hablando la gente, no tanto el dirigente. ¿Ya? ¿Qué está hablando la gente? ¿Qué está en su espíritu? Y eso para nosotros es una enseñanza, es una cátedra política para entender por dónde va el espíritu colectivo e inmediatamente dar respuesta a esas preocupaciones. Acabo de escuchar que dice que ha sido una especie de cierre de campaña de alguna organización política, lo que ocurrió en el Cabildo, y si es así, si ese es su criterio, ¿no es menospreciar esta concentración? No, para nada. Ha sido una movilización legítima, es una movilización democrática, la tomamos así en cuenta, pero básicamente usted, si se ha fijado en la composición social del Cabildo, era la Alcaldía de La Paz, la Alcaldía del Alto y todos los militantes de Comunidad Ciudadana, más los militantes de la agrupación política del señor Doria Medina. Sobre eso había otros ciudadanos que fueron, por supuesto, a ver, pero el cabildo que ha habido en La Paz no tiene la dimensión del cabildo que tuvo Santa Cruz, que sí fue multitudinario. Entonces, esa es la diferencia entre una expresión democrática y otra expresión democrática. Ambas son democráticas, pero por supuesto tuvieron contenidos sociales diferentes. Señor vicepresidente, la diferencia es que ha habido más y menos gente, ¿esa es la diferencia? En el caso de Santa Cruz, muchísimo más gente, muchísimo más gente, pero además la composición del cabildo cruceño fue más ciudadano. En el caso del Cabildo de La Paz, fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente, agrupaciones políticas, partidos políticos y funcionarios públicos de 2 alcaldías. Parte de las determinaciones del Cabildo tienen que ver con varios aspectos coyunturales. Claro, estamos a 9 días de las elecciones. Una de ellas, y quiero que me responda a lo que dice el Cabildo, un juicio de responsabilidades contra usted y el presidente Evo Morales, básicamente por la candidatura ilegal que se considera por todo lo que ha ocurrido en la Chiquitanía, que lo acaba de mencionar, y también han solicitado la renuncia del Tribunal Supremo Electoral. No hay confianza en el tribunal y se habla mucho de fraude a 9 días de las elecciones. ¿Qué opina usted? Que en eso hay mucho de lectura del perdedor. Quien ya está hablando ahora de que no va a reconocer las elecciones es un candidato opositor que no quiere reconocer lo que las encuestas dicen. Estoy en medios de comunicación que no tienen nada que ver con el gobierno y que muestran la tendencia de que el MAS va a ganar en primera vuelta. Y ya se están adelantando a decir de que no van a reconocer ello. Eso lo hacen las candidaturas políticas perdedoras. Entonces yo creo que ya están abriendo el paraguas 10 días antes del resultado final. ¿Sobre el juicio de responsabilidades, vicepresidente? No, es un derecho que tienen de plantear el juicio de responsabilidades y nosotros sabremos ver también cómo nos defendemos en ese ámbito. No tengo nada más que opinar, simplemente decir, tienen derecho a pedirlo, vean las vías legales para plantearlo y que se dé el debate en torno a que si es viable o no es viable. Esa parte no me preocupa. Cualquier ciudadano puede enjuiciar al presidente y al vicepresidente, eso es democracia. Me preocupa ese intento ya político de decir va a haber fraude, no vamos a reconocer las elecciones. Eso solamente lo habla un candidato perdedor. Dijo en últimos días la señora Flores de las Bartolinas Sisa sobre una lucha armada si es que intenta o si es que el gobierno no se queda después de las elecciones. Sí, ese es un exabrupto que no tiene ningún justificativo y la señora pidió disculpas respecto a su frase porque no viene al caso.
En democracia se cambia el poder político, se cambia presidentes mediante el voto, y esa es la vía que el pueblo la ha ganado. La democracia no lo han ganado los partidos, la democracia la ha ganado el pueblo trabajador, los obreros, la COP, movilizado 37 años atrás, y ellos son los garantes de que esta democracia, donde se cambia gobernantes por el voto, se mantenga.